Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno económico, político y empresarial del Ecuador. Yo soy Gustavo Isurieta y hoy conversaremos sobre integración financiera internacional. Para ello nos acompañan en el panel tres invitados de lujo. Se estrena con nosotros Arturo Hidrobo Estrada, quien es un banquero ecuatoriano. Mucho gusto. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Placer tenerte, Arturo. Gracias por venir. Está también con nosotros Pedro Romero Alemán, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Buenas tardes con todos. Gracias, Gustavo. Buenas tardes con Jorge y con Arturo. Un verdadero placer tenerte, Pedro. Y se estrena también con nosotros hoy Jorge Domínguez Perdomo, quien es un experto en innovación bancaria. Gracias por tenerme aquí. Un saludo a todos y espero poder aportar de manera positiva a todos. Gracias por acompañarnos, Jorge. Enseguida comenzaremos a discutir, pero antes revisaremos el punto de mira. Después de 20 años de haber dolarizado, en el Ecuador aún no hemos aprovechado todo el potencial que este esquema monetario brinda a las economías que han adoptado el dólar como moneda de intercambio. De hecho, la presencia de bancos internacionales en nuestro país es prácticamente inexistente. Mientras tanto, Panamá cuenta con un sistema financiero totalmente integrado al mundo. Hoy en La Píldora Roja conversaremos sobre los potenciales aportes de los que se podría beneficiar nuestro país al participar de mercados financieros abiertos y competitivos. Bien, arrancamos. El candidato presidencial del socialismo del siglo XXI en Ecuador se ha referido recientemente a que hay dos mecanismos de desdolarización para el país. Uno supuestamente bueno, que va por el lado de impulsar más medios de pago y encarecer las importaciones, y otro aparentemente malo, que habla de fuga de capitales y devaluación del salario de los trabajadores. Desde su perspectiva, ¿tiene o no sentido el contexto planteado por este actor político? ¿Por qué se dio la dolarización? La dolarización fue producto de la crisis económica del año 99. Fue una respuesta a la grave situación que el Ecuador atravesó en el año 1999. Entonces, aquí también cabe otra pregunta. ¿Por qué se llegó a esa crisis económica del año 99? Ese es un tema relevante, muy importante, que lamentablemente en el Ecuador no se ha discutido y no se ha debatido lo suficiente. ¿Cuál fue el origen del problema? Las causas, pero no se ha discutido. Considero que hay una ausencia en el debate intelectual, en el debate académico, en el debate profesional sobre la crisis económica del año 99. La crisis del año 99, brevemente, fue el producto de los problemas que se acumularon en la economía ecuatoriana de las 3 décadas previas, de un modelo de desarrollo adoptado en la década de los 70, inicios de los 70, en la dictadura militar del año 72, donde se instituye un modelo de desarrollo estatista, nacionalista, proteccionista, con una serie de distorsiones en el mercado que iban provocando problemas que se iban acumulando a lo largo del tiempo. La acumulación de esos problemas detona en la crisis del año 99 y la banca no fue la excepción. Por el contrario, la banca es un sector muy delicado porque es un intermediario financiero que actúa entre los ahorristas y los demandantes de crédito. Entonces, el impacto de esa crisis repercutió a la banca y obviamente ocasionó la crisis del 99. ¿Cómo se solucionó esa crisis? Con una reforma, que fue la reforma monetaria. La dolarización fue tan importante para el Ecuador porque primero detuvo la caída que tenía la economía en ese año, y revirtió el proceso y le dio una estabilidad a la economía que permitió que el Ecuador, a partir del año 2000, tenga al menos un aceptable o un modesto crecimiento. ¿Por qué digo modesto? Porque después, si es que nos da tiempo, voy a indicar cuál ha sido el desempeño de la economía de estas 2 décadas y ha sido modesto comparado con el desempeño de otras economías altamente dinámicas. Entonces, las ventajas de la dolarización, todos lo conocemos, son múltiples. ¿Cómo se solucionó? Gracias a la dolarización.
pero faltaron hacer el resto de reformas. La pregunta sería, ¿qué pasaba si no se hubiese dolarizado? ¿Y cuál hubiese sido el desempeño de la economía y los problemas que hubiese tenido el Ecuador en los 20 años, y más aún con un gobierno o con una política económica de expansión del gasto, de proteccionismo que tuvo el Ecuador en el anterior gobierno? La pregunta es, si no estábamos dolarizados, ¿hubiésemos tenido un desempeño similar a Venezuela? Entonces, si la dolarización tuvo todas estas ventajas, permitió salir de la crisis, permitió dar una estabilidad, sería un despropósito ponerla en duda. La dolarización es el mejor sistema monetario posible, porque puede haber otros mejores sistemas monetarios, pero no hay la coyuntura política para que se adopte. Entonces, la coyuntura política, la dolarización o la emisión de dinero. Evidentemente la dolarización es largo mejor, inclusive aún en escenarios de shocks externos. La dolarización funciona y permite enfrentar esos problemas de la economía de mejor manera, de mejor manera que un sistema monetario de emisión. La dolarización nos ha dado una ventaja sobre países donde se aplicó el socialismo del siglo XXI, no solo Venezuela, sino también Argentina, la misma Bolivia. Y en el caso de Argentina podemos ver que han pasado en los últimos años de tratar de contener la inflación durante la presidencia de Fernández, de Cristina Fernández al menos, era bien conocido por los argentinos y en el exterior de que se manipuló de varias maneras para disfrazar la inflación. Y se empezaron a poner controles de cambio, es decir, las personas no podían simplemente decir voy a mi cuenta y paso de pesos a dólares y viceversa en la cantidad que yo quiera, sino que se puso a poner cotas. Y durante Macri eso fue lo primero que se eliminó, ese tipo de controles de cambios. Pero el manejo macroeconómico que se hizo en ese gobierno no fue lo suficientemente importante como para poder deshacer esos problemas. Y actualmente, con el nuevo gobierno en Argentina, podemos ver que los controles de cambio se han recrudecido. Creo que ningún argentino puede sacar más de $200 al mes, ¿no? Entonces, vamos a pensar, a los ecuatorianos les pregunto, ¿no? Que literalmente, ¿qué significa para su nivel de vida el que, si es que no pueda sacar más de $200 para hacer compras en el exterior, digamos por online y ese tipo de cosas, que tiene que hacer un montón de justificaciones si quisiera hacerlo? Yo considero que esas ventajas que nos brinda la dolarización nos ha evitado la inflación, nos ha generado mayor estabilidad de precios, ha evitado el riesgo de devaluación, que siempre es importante. Los que somos más viejos, recordaremos que antes de la dolarización, las empresas, los bancos, tenían en su contabilidad una cuenta que decía reexpresión monetaria. ¿Qué era la reexpresión monetaria? Que tus balances se movían solos, aunque tú no los muevas, porque los niveles de precios se cambiaban, ¿no? Y entonces tú tenías que reexpresar tus cuentas, tomando en cuenta la inflación del momento. Entonces, todo eso genera mayores costos. Los mismos bancos tienen este fenómeno. Cuando un país no está dolarizado, se genera este problema de liability dollarization, le dicen en inglés, que consiste en, y el gobierno también lo tiene, en que tú tienes pasivos en moneda extranjera, pero tienes activos que te entran solo en moneda nacional. Entonces ponte a pensar en una persona que trabajaba y se sacó un préstamo de un vehículo en los años 90, pero su ingreso no estaba en sucres y se comprometió a pagar una cuota en dólares, etcétera. El banco se lo permitió, pero resulta que con el tipo de cambio se le hizo imposible pagar, entonces tuvo que devolver el carro, etcétera. Y los carros, los bancos no pagan con los carros.
Entonces, todo se vuelve ese problema y eso lo eliminamos con la dolarización, ¿no? Entonces, la certidumbre macroeconómica por el lado monetario y de tipo de cambio que genera la dolarización es un regalo que hemos tenido, que la gente probablemente que no tiene más de 25 años nunca lo vivió y entonces probablemente no lo aprecie tanto como los que somos más viejos. Y la dolarización ha sido algo que efectivamente nos ha protegido de irnos más hacia el precipicio. Jorge, tú y yo éramos niños cuando estas cosas ocurrieron en la década de los 90, pero tú recordarás que nosotros de pronto con un billete nos alcanzaban unas cosas y en la hora del recreo, en el colegio, y luego ese mismo billete ya no nos alcanzaba para lo mismo. Correcto. Y hay unos puntos que quiero volver a tomar de los que mencionó Arturo y Pedro. Por ejemplo, Arturo mencionaba mucho de los beneficios de la dolarización. Pedro hablaba de cómo esto podría, el cambio que existía en ese tiempo, o sea, cómo nos afectaba a nuestra economía. Entonces, nosotros como país queremos ser competitivos a nivel internacional. Y la dolarización nos ha ayudado y nos podría ayudar aún más en eso. Porque tener este tipo de beneficios, por ejemplo, si yo quiero traer personas que vengan al país a manejar su dinero acá, tener otra moneda le va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no van a tener la confianza necesaria del sistema de ecuatoriano para poder mover su dinero. Entonces, lo principal de todo negocio es darle confianza a sus clientes. Si el dinero se va cambiando, fluctuando, como estaba mencionando en su momento, ¿por qué voy a venir acá? Entonces, yo quiero crear un servicio que me ayude a tener mi dinero en el país y que lo pueda, sobre todo, lo más importante, mover de un punto A a un punto B. Al no tener esos beneficios que nos da la dolarización, y si regresamos al ejemplo de Venezuela, de Argentina, no lo vamos a querer, no van a querer venir gente para acá, las personas no van a querer venir para acá con su dinero. ¿Y qué es lo que necesitamos? Que se mueva el dinero dentro del país. Entonces, es importantísimo tener estos beneficios en cuenta y que al perderlo vamos a tener pues, muchos problemas para tener comercio más fácil. En las últimas décadas se ha producido una creciente integración financiera internacional, siendo una de las características fundamentales y más decisivas de la economía internacional en los últimos años. Sin embargo, este proceso no ha estado exento de cuestionamientos por parte de diversos sectores políticos. Entonces, ¿por qué debemos fomentar la integración financiera para el Ecuador? ¿Cuál es el problema principal de la economía ecuatoriana? ¿Cuál es el problema del Ecuador? El problema no es simplemente que los dólares escasean o que no hay dólares. El problema de fondo de la economía, y esto es muy importante y se debe tener siempre presente y debe quedar muy claro, el problema de fondo de la economía ecuatoriana es que no hay suficiente ahorro ni capacidad de generación de ahorro y acumulación de capital. Cuando hablo acumulación de capital, acumulación de riqueza productiva. Ese proceso está entorpecido y atrofiado. Y ese es el cáncer que tiene la economía ecuatoriana. Entonces, si podemos hacer un diagnóstico y empezar por el origen del problema, podrán venir las soluciones adecuadas. Si es que no tenemos claro, si los economistas o los analistas o los políticos creen que solo es un problema de dólares o de dinero, no están viendo el problema de fondo. El problema de fondo es la falta de generación de ahorro, la falta de productividad. Y pongamos un ejemplo muy sencillo para la audiencia. Una persona trabaja. Lo que trabaja, el producto de su trabajo, le sirve primero para satisfacer sus necesidades básicas, su alimentación de su familia. Si es más productivo, si gana un poco más, si produce un poco más, ya puede ir satisfaciendo otras necesidades, la educación de sus hijos, la salud, la vivienda, un vehículo, etc. De lo que produce, consume. La parte que no consume es la parte que se genera el ahorro. Si una persona produce mucho, puede darse el lujo de consumir más, pero también comienza a tener la posibilidad de generar ahorro.
Esa generación de ahorro es la que permite, en un círculo virtuoso, el proceso de ahorro e inversión. Y esa inversión es la que permite mayor producción. Y ese es el proceso de acumulación de capital. Y eso, aplicado a una persona, también se aplica a un país. Entonces, los países ricos, ¿por qué son ricos? Porque son altamente productivos. Y sus habitantes producen lo suficiente, no solo para sus necesidades básicas, sino producen para ahorrar. Si un país es pobre, sus habitantes producen poco o no tienen ni siquiera empleo. Por lo tanto, tampoco se va a generar ningún ahorro, si ni para vivir no les alcanza, peor para generar ahorro. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un sistema económico que permita esa generación de ahorro, que permita que las personas sean productivas y que el fruto de su trabajo se reinvierta en un proceso y en un círculo virtuoso. Por eso es necesario las reformas estructurales, que permitan justamente eso. Y las reformas estructurales tienen que ser integrales. Cuando el Ecuador tuvo la crisis del 99, arregló un problema, el monetario. ¿Y cómo lo arregló? Con la eliminación de la política monetaria, quitando el poder a los políticos de emitir dinero, quitándoles la máquina de emisión. Quedaron intactos el resto de problemas. No se dieron solución al resto de problemas. Y por el contrario, hasta se exacerbaron a partir del año 2006. ¿Qué consecuencias va a tener? Que tarde o temprano habrá una crisis. Otra vez, otra crisis fuerte. Si es que no se adoptan las soluciones. Entonces, si no se ha dado la crisis antes, es gracias a la dolarización. Pero la dolarización, si bien es necesaria, no es suficiente. Se requiere el resto de reformas. El Ecuador no ha sabido aprovechar el gran potencial que tiene tener una moneda dura, una moneda estable, una moneda fuerte. El Ecuador entró a la dolarización, pero no sabe jugar el juego de la dolarización. Y ese es un tema que yo invito a la reflexión, no solo de los políticos, sino a la reflexión de todos los ciudadanos. ¿En qué consiste ese juego de la dolarización, Pedro? En el 2001, cuando yo trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, publiqué junto con Dora Ampuero un artículo o varios artículos que salieron en el periódico y luego se hicieron un número de los volúmenes del IEP que se llama Las tareas pendientes o dolarización, las tareas pendientes. Y allí manifestábamos desde el principio que efectivamente, además de la dolarización, para transformar el Ecuador de manera estructural, se necesitaban cosas como cosas que tienen que ver con un control sobre la deuda, la capacidad de endeudamiento del Estado, balances presupuestarios basados en base cero, que sean equilibrados, un tamaño del Estado que vaya acorde a nuestra realidad, en el sentido de que no somos un país, o sobre todo en ese punto donde estábamos en el 2001, no éramos un país enormemente rico como para poner un Estado que haga un montón de cosas, sino que haga lo estrictamente necesario para poder financiarlo. Y por el otro lado también manifestábamos el tema importante de la integración financiera. Y algo interesante que el otro día que estaba viendo algunos de los datos efectivamente ha pasado, es que en ese artículo nosotros decíamos que la integración financiera era importante precisamente para complementar la dolarización, ¿no? O sea, y señalábamos todas estas reformas, inclusive reformas que tienen que ver con el sistema legal para que se aumente la capacidad de cumplimiento de la ley, que la ley sea una ley más, en lugar de pensar
en el Estado detrás del ciudadano, más bien en una protección del ciudadano, de sus derechos individuales. Y todo eso, básicamente, hoy en día yo digo, bueno, si se hubiera hecho al menos un par de esas cosas, estaríamos completamente mucho mejor. Pero el hecho de que no se hayan realizado, también unos años después, yo escribí y publiqué el tema de la crisis del 99. Y en ese estudio yo señalaba que, y esto fue más o menos en el 2004, ojo, que en la época de los 90, desde mediados de los 90 hacia fines de los 90, porque en los 70 y en los 80 hubo bastante lo que se llama en economía represión financiera. Esto es como lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Argentina, donde en cierta medida aquí, actualmente de hecho pasa aquí, donde hay controles a las tasas de interés, por ejemplo, donde si es que tienes moneda nacional hay controles a los tipos de cambio, a las salidas de capital, ¿no? Entonces, yo decía en el 2004, en Ecuador hemos adoptado la dolarización, pero en lugar de mantener cierta libertad en el sector bancario que tuvimos a mediados de los 90 hacia fines, hemos vuelto a la represión financiera. Y veía unos datos recientemente y conversando con otros colegas que están preocupados de estos temas, básicamente me llamaba la atención de que ellos concluían básicamente lo mismo, en el sentido de que efectivamente estamos dolarizados, pero tenemos tasas de interés con techos controlados. Durante la época de Correa se hicieron muchos de estos temas de controlar la capacidad de poner costos a los servicios de los bancos. Por el otro lado, este tema en el Código Monetario Orgánico, temas de si los banqueros pueden ser banqueros o no banqueros, si es que pueden tener otras empresas. Por el otro lado, también este tema que está en el código todavía y no se ha reformado, que da miedo cuando uno lo lee, pero por alguna razón no lo han llevado a cabo, y es que ahí literalmente dice que el gobierno puede, o la Junta Monetaria puede decirle a los bancos hacia dónde dirigir sus créditos. Entonces, si es que un banco extranjero lee eso, un propietario, accionista, inversionista importante, va a decir, o sea, entre Ecuador, con ese costo, con esa restricción, con esa represión monetaria, versus que en Perú, para no hablar de un país dolarizado, en Perú, donde más o menos más del 70% de la banca es extranjera, ¿no? Yo estuve ahí el año pasado y uno entra al banco, hay un guardia que primero hace como, pasas por un escáner, mejor dicho, pasas por el escáner, quizás en eso invertir los bancos. Pero una vez que tú entras al banco, tú te sientas, tú no estás parado. Las personas que te atienden en el banco, yo fui a hacer una transacción pequeña, no están detrás aquí como como es aquí en las agencias bancarias, ¿no? Detrás de un vidrio o de una rejilla escondidos para que no les pase nada. Allá están en mesas, y mesas completamente distribuidas de manera distinta e individual en la agencia. Y luego uno simplemente se registra como en un counter donde dice soy Pedro Romero, vengo a hacer esta transacción. Y te dicen, ya, por favor, siéntese, ya lo llamamos. Y luego te llaman en 5 minutos. Y vas a otro booth a sentarte donde la otra persona está sentada frente a tuyo y te mira y te dice, buenos días, ¿cómo estás, señor Romero? Etcétera, etcétera. O sea, te da ganas de abrir 5.000 cuentas bancarias en ese rato, en ese banco. Y solo eso, o sea, para hablar más de otras cosas, de otras diferencias que se notan, señala la relevancia de la integración financiera. Y ni se diga para los que hemos tenido la oportunidad de visitar ciudades como Panamá o la misma Miami, o sea, ni se diga, ¿no? Entonces, como les digo, hemos perdido esa gran oportunidad de complementar la dolarización con un sistema más competitivo, ¿no? Que nos implicaría menores tasas de interés, no solo ahorita en la pandemia, desde antes, ¿no? Que implicaría también una mayor profundización bancaria. Nosotros tenemos una banca que, dependiendo de cómo uno mida los ratios, está entre 25 y 40% del PIB en términos de depósitos y créditos. Cuando el promedio de países en vías de desarrollo es alrededor del 60% y en promedio de países ya desarrollados es el 80%,
Y lo que se señala empíricamente es que entre más alto es ese ratio, hay una mayor contribución del sector financiero al crecimiento de esos países, ¿no? Y de hecho se señala que se debe apuntar hacia niveles del 80% en adelante. O sea, nosotros no estamos ni siquiera por la mitad. Y ahí hay un montón de cosas que no se han hecho. Efectivamente, hay temas el impuesto a las islas de divisas es otro de los problemas, ¿no? Los techos de la tasa de interés es una ridiculez, es simplemente una señalización de que creo que se desconoce en Ecuador, en general, que la tasa de interés es un precio, ¿no? O sea, es un precio. Lo que pasa es que es uno de los precios más importantes, no de la economía ecuatoriana, de toda la economía y de la economía global. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque relaciona lo que hacemos de manera individual y colectiva hoy en el presente, si es que gastamos más, si es que invertimos más, si es que consumimos, ahorramos más, con lo que va a pasar en el futuro, ¿no? A diferencia del precio de la papa, que es como un precio de contado y punto, o el precio de un vehículo, es el precio del vehículo y punto. Pero en cambio, la tasa de interés efectivamente regula todas esas actividades entre las distintas ramas de la producción en base a las demandas de los consumidores y las decisiones de los inversionistas. Y entonces, el tema de que tenga ahí un techo no solo hace que, y esto es hasta impresionante, pero resulta que países sin techos tienen tasas de intereses más bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor competencia, mayor presencia de bancos extranjeros. Y ojo que a veces uno dice, yo pienso que a veces también hay un temor de la banca porque dicen, bueno, si vienen los extranjeros me van a aplastar. No es así. El punto es que los peores irán, pero los mejores van a repotenciarse, porque no hay mejor incentivo para el ser humano que cuando viene alguien y trata o está compitiendo contigo de que saca lo mejor de ti. Y entonces hay cosas que no hemos visto de la capacidad misma de nuestra banca en Ecuador, dentro y fuera de Ecuador, precisamente porque es como que está sobreprotegido, ¿no? Entonces me parece a mí que no lo quiero alargar mi respuesta, pero ahí le traté de resumir por qué hay cosas importantes que todavía nos falta hacer y que hay varios factores que explican la necesidad imperante de que se abra más la competencia en la banca. Ojo, no solo para bancos extranjeros, también para bancos ecuatorianos. O sea, Por supuesto, para que haya transformación ecuatoriana en el resto del mundo. Sí, sí. Uh-huh. Jorge, tú vienes del lado de la innovación, tú vienes del lado de los procesos. ¿Qué nos puedes aportar a esta conversación desde tu perspectiva? Desde, por ejemplo, la banca móvil, desde las nuevas agencias que se están haciendo, como comentaba Pedro, donde ya no te atiende detrás de un vidrio, sino que eres parte de una conversación coloquial, tienes espacios de coworking, etcétera. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Claro, aquí es importante, me gustaría comenzar con el punto que creo que me dará pauta para el resto de lo que voy a decir. En Ecuador tenemos una floja cultura financiera, flojísima, y es importante que tengamos en cuenta que si nosotros no ayudamos a las personas a mover su dinero de un lado a otro de manera segura, poco va a haber esa fluctuación o ese círculo que estaba mencionando Arturo hace un momento, de cómo hacer que mueva el dinero entre la sociedad, porque eso es lo que hace que crezca la economía al fin y al cabo. Nosotros podemos llegar, desde el punto de vista de innovación, es que la gente comienza a tener acceso a su dinero de la manera más fácil posible y evitarlo por medio de que, sabes que hoy día solo puedes tener esa cantidad de dinero, no puedes sacar más. Es como que te vayas a una tienda y digas, quiero comprar este producto, y te dicen, no, sabes que ya compraste ese producto ayer, no puedes el día de hoy, porque es mi dinero, yo puedo tener acceso a esto acá. Entonces, ¿qué buscan los analistas que invierten, que tienen fondos de inversión, pero que se enfocan solamente en tecnologías financieras, en fintechs, como le llaman? Tienen un ratio que me pareció muy interesante. Entonces, esto es en África específicamente, que buscan el ratio de personas que llegan a integrarse, que tienen un celular móvil, es decir, que tienen acceso a Internet, y al mismo tiempo el ratio de personas que dejan de ser desbancarizadas, es decir, que no tienen acceso a un banco. Entonces, en ese ratio, o al menos ese cruce, es lo que les indican y dicen, ok, en este país, tienen un acceso es más fácil que la gente comience a comerciar, porque tienen todos más fácil, no solamente el acceso al dinero físico, sino que también el acceso digital.
Y ahora, ¿por qué decía lo de la floja cultura financiera? Porque no nos enseñan. Y por medio de la tecnología podemos ayudar a las personas, al cliente, que nosotros todos somos clientes, tenemos una cuenta bancaria, a mejorar nuestro manejo de dinero. Entonces, eso es lo que ayuda a la tecnología. Y no solamente por dar una clase, porque realmente las personas no llegan a escucharlo, ni por ejemplo por ver a alguien hacerlo, sino porque te enseñan con el día a día. Es decir, como hacen, no digo que sea la mejor opción, pero es una opción que veo en otros países. Compras algo y la diferencia te la llevan a otra cuenta. Entonces, ese día vas creando un chanchito, digámoslo así, donde vas teniendo tu dinero. Entonces, hay diferentes cosas que tal vez por medio físico sea difícil, pero por medio digital es más factible que las personas puedan tener una mejor cultura financiera. Pero aquí el punto final es básicamente facilitar a los clientes, o sea, yo le digo al día a día, que es lo que yo veo, cómo hacer que ya no sean X cantidad, N cantidad de millones de dólares que se pagan o se transfieren día a día, cómo hacer que sea aún más fácil hacer eso ahí. Con las regulaciones que existen al día de hoy, como estabas mencionando, Pedro, es difícil porque realmente hace muy complicado que las personas puedan mover dinero de un punto A a un punto B. Antes, ¿cómo era? Si yo compraba un producto ganado, tenía que ir a una agencia, sentarme con la persona que me va a comprar y yo soy la persona que estoy vendiendo. Entonces, se tenían que ir a una agencia, perdían tiempo para poder mover esa cantidad de dinero, para certificar que el dinero se movió. Ahora, simplemente por medio de una aplicación o por medio de la página web, tú puedes mover esa cantidad de dinero. A facilitar el movimiento de dinero entre las personas, creo que es donde debemos apuntar. ¿Cuáles son las regulaciones o las que hay que quitar? Eso es la conversación que podemos tener también, pero facilitar este movimiento de dinero es esencial. El proceso de integración financiera internacional que se ha registrado en las últimas décadas y que está llevando a un sistema financiero con una dimensión cada vez más global, trae consigo una serie de transformaciones que merece la pena analizar en detalle. Entonces, desde su perspectiva, ¿cuáles son las reformas que debería acometer el Ecuador para avanzar en este proceso? Si el problema de fondo del Ecuador es la falta de generación de ahorro, justamente la integración financiera es la que permite que el Ecuador acceda a una fuente internacional de fondos líquidos. El mundo hay un océano de dinero en el mundo, hay un océano de capital en el mundo. Lamentablemente el Ecuador no tiene acceso al ahorro de otros agentes económicos en el mundo. Por eso que la integración financiera es una de las reformas estructurales más importantes. La dolarización sin integración financiera está a medias. Sin el resto de reformas estructurales está a medias. Si queremos bajar la tasa de interés, la integración financiera es clave en ese objetivo. Porque la tasa de interés es el precio del ahorro y del crédito, el que nivele el ahorro y el crédito. Si hay poco ahorro, la tasa será alta, por las leyes de la economía, por las leyes de la acción humana. Si hay abundancia de recursos, la tasa bajará. Entonces, el Ecuador tiene una tarea pendiente. Lo mismo ocurre con el resto de reformas que el país requiere. La apertura económica, la libertad de comercio. El Ecuador tiene una moneda fuerte, una moneda dura, pero es un país costoso, un país caro. Entonces, el salario mínimo en el Ecuador es $400, en otros países es 200 o menos. Pero el Ecuador es demasiado caro. Entonces, la apertura económica, entre otros beneficios, permitiría abaratar el precio de los productos, de los bienes, de tal suerte que el ecuatoriano que tiene moneda fuerte tenga la posibilidad de mejorar su nivel adquisitivo. La reforma a la seguridad social, la reforma previsional, también es clave. La seguridad social viene funcionando muchas décadas y permanentemente está en crisis, permanentemente está en déficit. Los ecuatorianos ahorran, entre comillas ahorran, aportan a la seguridad social, pero no es un ahorro en el fondo.
En el fondo yo te diría, Arturo, y quiero ser muy conciso, que la seguridad social en Ecuador es un botín político. también, bueno, en consecuencia, ¿no? O mejor dicho, parte de su funcionamiento es ese. Pero el problema es que los aportes son básicamente un impuesto. Por suerte ahora estamos dolarizados, pero cuando estábamos con la moneda local, era terrible el desperdicio, la ineficiencia y la destrucción de capital que ocurre en el sistema de seguridad social, un sistema de seguridad social quebrado, en donde se destruye el ahorro, donde se destruye el capital. Entonces, es imperativo ese tipo de reformas. La reforma laboral. La reforma laboral es clave. Entramos en una zona monetaria dolarizada, sin integración financiera, sin la reforma laboral, con un sistema de seguridad social deficitario o quebrado, sin apertura económica. Así no se juega la dolarización. La dolarización se juega haciendo el resto de reformas. El país, si adopta el resto de reformas, entrará en un círculo virtuoso de crecimiento, de mayor productividad. ¿Cuál es la mejor forma de elevar el nivel de vida de los trabajadores? Primero, con empleo. Segundo, con capital. ¿Quién genera fuentes de empleo? El capital. ¿Quién mejora la productividad de los trabajadores? El capital. El capital no es enemigo del ser humano ni del trabajador, es el principal aliado del trabajador. Si nosotros ahuyentamos al capital, si no generamos el ahorro suficiente y tampoco permitimos que el ahorro de otros países venga, el Ecuador siempre quedará atrasado y persistirán los problemas de empleo, persistirán los problemas de pobreza. Entonces, es importantísimo la adopción de las reformas estructurales, integrales. Panamá y Chile tienen indicadores de profundización financiera muy altos. ¿Cómo se consigue la profundización financiera? Con la integración financiera, permitiendo que los bancos internacionales se instalen aquí. Al instalarse aquí, prácticamente el consumidor ecuatoriano tiene acceso a fuentes de recursos de otros países, con libre circulación de capitales. ¿Por qué los bancos internacionales no vienen? Porque no hay seguridad jurídica, porque no hay protección de los derechos de propiedad. Y hablar de la protección de los derechos de propiedad es un tema muy amplio, pero es importantísimo, es clave. Empezando por el déficit fiscal. Si un banco internacional va a venir al Ecuador, lo primero que va a preguntar es cuál es el déficit fiscal. Si no tiene moneda para imprimir y pagar el déficit vía impresión, vía emisión, tiene que pagar el déficit vía cobrando impuestos, pues. Y si va a cobrar impuestos de ese déficit fiscal, ¿quién va a pagar? Van a pagar los ciudadanos, van a pagar las empresas, van a pagar los agentes económicos. Entonces, si hay un déficit fiscal inmanejable, eso se va a revertir a la actividad privada. Entonces, no es atractivo ir al Ecuador porque voy a tener que pagar la factura de los malos manejos. Entonces, ¿por qué no vienen los bancos internacionales? Porque no hay libre circulación de capitales. Si voy a sacar el dinero y cobran 5% por el impuesto de salida de divisas, entonces no me puedo integrar, porque la tasa de interés en otros países o en Estados Unidos es un 1% o menos. Entonces, si voy a invertir en el Ecuador y el momento de sacar tengo que pagar el 5%, no tiene sentido. Entonces, ese es uno de los impuestos más nefastos, el impuesto a la salida de capitales, que requiere una eliminación inmediata, urgente, no paulatina, no gradual. No quiero hablar de política, pero por ahí vi algún plan que habla de la eliminación gradual del impuesto de salida de divisas. Bueno, o sea, quiere curarse del cáncer, elimine el impuesto de salida de divisas, que es uno de los principales impuestos que tiene atrofiada a la economía. Como decía Jorge, hoy en día la banca está cada vez más, gracias al avance de la tecnología, a la innovación tecnológica, ya integrada. Es decir, ahora con una aplicación móvil, usted puede bajar la aplicación en cualquier país del mundo y bajar la aplicación de cualquier banco en el mundo. Entonces, los ecuatorianos que pueden estar en España o en Nueva York
o en cualquier país, y no solo los ecuatorianos, los ciudadanos de cualquier país del mundo podrían bajar la aplicación móvil y abrir cuentas en los bancos ecuatorianos. Pero si hay un impuesto a la salida de divisas, es prácticamente una prohibición para que el capital de otros países venga al Ecuador. Están prohibidos. O sea, no hay cómo. En cambio, ¿cuál es una ventaja de los Estados Unidos? Los Estados Unidos, toda la gente del mundo, todas las personas en el mundo quieren invertir en los Estados Unidos. Y hay la facilidad, pues. O sea, Estados Unidos dice, vengan con su dinero. En Ecuador, los políticos dicen, no traigan el dinero. ¿Por qué? Porque hay un impuesto a la salida de divisas que no es a la salida, es un impuesto en el fondo a la entrada de divisas, y ni siquiera es un impuesto a la entrada, es una prohibición a la entrada. Entonces, ese tipo de cosas tienen que venir de la mano con la integración financiera, porque caso contrario no se va a dar la integración financiera no se va a dar por ley. La integración financiera se va a dar cuando el sistema sea razonable. Y para que el sistema sea razonable implica las reformas estructurales integrales. Caso contrario, muy difícil que se dé la integración financiera. Y el Ecuador tiene un reto ahí importante. Pedro, Arturo nos está hablando, por ejemplo, del impuesto de salida de divisas, pero hay cuestiones normativas que van mucho más allá y son cuestiones que tú has estudiado, como ya nos has indicado, desde el año 2001, hace casi 20 años. Entonces, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Aparte de lo que ya mencioné, aparte del Código Orgánico Monetario y Financiero y el poder que le da a la Junta Monetaria de Regulación, para lo que yo mencionaba, ahí hay reformas que no se han hecho. Por ejemplo, la capacidad de la Junta de decirle a los bancos en dónde colocar el crédito. Imagínense esta arbitrariedad. Eso hay que eliminarlo. El ISD, como también dijo Arturo, eso hay que eliminarlo. El otro de los temas que hay que eliminar, obviamente, son los controles sobre las tasas de interés, que durante Correa fue algo que él hizo, inclusive antes del Código Orgánico Monetario, ¿no? Lo puso ahí, y eso también hay que eliminarlo. Las otras cosas que, por otro lado, también hay que tomar en cuenta, Arturo mencionaba el tema de las reformas a la seguridad social. Estas son importantes porque no solo van a ser un mecanismo de efectivamente mejorar el tema de las pensiones a futuro, pero también por el otro lado, porque típicamente una buena reforma del seguro social hacia un sistema de pensiones más dinámico y competitivo da pauta para que los mismos bancos locales y extranjeros tengan otra posibilidad de negocio, dónde crecer, hacia dónde invertir, y en ese sentido también tendría que ir de la mano con un mercado, con reformas al mercado de valores ecuatoriano, para que efectivamente se convierta en un mercado de valores. Y esto se ata con lo que decía Jorge de la educación financiera. Para que la gente se eduque, tiene que también tener las posibilidades, porque en estos temas es como en la empresa, ¿no? No te educas solo leyendo un libro, te educas practicándolo. Entonces, pero para eso necesitas tener varios instrumentos financieros y estar dispuesto a que sea el tu papá el que te diga, oye, mira, puse, no sé, $1,000 en la bolsa y mira cómo funciona. Y luego el hijo aprende y dice, bueno, yo quiero poner más. Entonces, ese tipo de cosas que permitan que la gente se acostumbre, y la bolsa de valores también dinamiza los sistemas de crédito y de generación de capital en las economías. Por el otro lado, yo creo que también hay temas obviamente que afectan a la banca por el lado que ya se mencionó de las reformas laborales, de la apertura económica en general, del tema impositivo, lo importante que es tener un balance presupuestario en control. La misma deuda interna también es un tema que puede presionar internamente a las tasas de interés, y por eso hay que también ponerle límites. Y la otra reforma que nadie conversa mucho, pero que me parece que es fundamental, y yo lo he venido diciendo por varios años, es que las reservas bancarias del Ecuador deben salir del Banco Central. La pelea no tiene que ser cambiemos el nombre del Banco Central o el euro, porque eso es difícil. Pero sí puedes decir, las reservas bancarias van a salir del Banco Central, van a devolverse a cada uno de los bancos, o si es que ellos la quieren poner en alguna
pool de alguna manera, no sé, pero van a salir. Y de ahí, esa sería una manera en que dejaríamos de preocuparnos de las locuras que quiera o no quiera hacer el Banco Central. Pero ya no va a ser con el dinero de nosotros. Obviamente ahí nuevamente se repite el tema del tema fiscal, o sea, si es que el problema fiscal está bajo control, pensaríamos que el Banco Central no debería incurrir en mayor problema. Pero para evitar esa tentación de dineros electrónicos estatales, de comprar bonos del tesoro o certificados de tesorería con la plata del Banco Central, cuando esa plata sale de las mismas reservas bancarias, saquemos las reservas de ahí, saquemos las reservas. Yo creo que en el cortísimo plazo de pasar una ley que saque las reservas bancarias del Banco Central y elimine el ISD, nos daría un montón de aliciente positivo. Jorge, muchas de nuestras conversaciones privadas, informales, a ti te fascina, por ejemplo, lo que está pasando con la banca digital en otros países de América Latina. Mencionas también muchos casos de África. ¿Qué podría pasar en el Ecuador al respecto si se adoptan estas reformas de las que estamos conversando junto a Pedro y junto a Arturo? Constantemente viendo cuáles son los temas emergentes en relacionados a tecnologías financieras. El más común o el más hablado es Open Banking o banco abierto, si lo podemos traducir rápidamente al español. Pero ¿a qué va con todo esto? O sea, en relación a la integración. Al momento de nosotros tener esa facilidad de compartir información, no solamente entre los bancos, sino al cliente. Es decir, si yo quiero ir a una tienda y tengo un producto que me gustaría obtener, pero no tengo el dinero, pero saben que este banco me puede cerciorar o puede cerciorar que yo sí tengo la capacidad de pago, entonces me puedes dar ese crédito. Es más, la tienda no tiene que preocuparse del crédito, se preocupa el banco. Ya no tengo que yo hacer todo el trámite de pedir un crédito, esperar días, entregar papeles para poder recibir el producto que yo necesito. Obviamente aquí que estamos viendo, moviendo el dinero. Yo le pago a la tienda le paga a sus empleados y así consecuentemente se mueve la economía. Y yo tengo lo que necesita. Puede ser algo para mi familia se pone feliz porque tengo un televisor nuevo, si fuera ese el caso. Al fin y al cabo, eso es lo que ayuda en cierta forma el Open Banking, que también tenemos que ver a futuro. Entonces, ¿qué vemos en otros países? Es la preocupación sí, la preocupación sería la palabra, las personas que están envejeciendo. Es decir, estamos viendo en países más grandes, digamos, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Nueva York específicamente, tal vez otros países de Europa, donde la edad ya está, la gente que tiene el dinero ya está avanzando. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas que tienen dinero, tienen un ahorro de capital? ¿Cómo podemos hacer algo específico? En este caso, esto es un nicho de mercado. Entonces, esto es lo que estamos viendo en otros países, que también estamos viendo que me gusta bastante, son las wallets o las billeteras electrónicas. Ahora, para ponerlo de manera sencilla, la billetera electrónica es lo que te ayuda a mover como si fuera literalmente la billetera, pero digital. Tengo $100 aquí, los puedo mover en todas partes. ¿Qué es lo que están haciendo en otras áreas? Tener esta billetera, pero que sea multi o internacional, entonces para poder simplificarlo más. Es decir, que la misma billetera que tengo aquí en Ecuador la puedo usar en Perú, la puedo usar en Brasil, con una facilidad de mover el dinero sin necesidad de que tenga que pagar un impuesto de salida de divisas, que por supuesto habría que quitarlo, porque hace más fácil moverlo. Entonces aquí lo que estamos viendo en todos estos temas que pasan de tecnologías financieras a nivel mundial es el hecho de cómo hacer que comiencen a mover el dinero entre ellos. Y obviamente esto va a llegar al punto en que vamos a tener como le llaman, bancos verticales, o al menos así lo entiendo yo, que ese foco son mercados muy nicho, como el que les hablaba hace un momento, en este caso de las personas que están con una edad y van a tener que hacer algo con su dinero. No es lo mismo un joven que está comenzando a ahorrar dinero, que hay que hacerle un cuidado diferente, o sea, otra oferta diferente de servicios que habría que hacer a estas personas. Un pequeño nicho o cápsula de historia, porque me acuerdo mucho que leía AT&T o AT&T en los años 50 en Estados Unidos ya tenía toda esta red tenía cableado todo el país básicamente en Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? Ellos querían comenzar a crear una disrupción bancaria, es decir, como tienen tanto acceso a todos lados del país, es lo mismo que sería el Internet al día de hoy, ya podrían mover dinero. ¿Qué hubiera pasado si en ese entonces se hubiera dado? No se dio por cuestiones legales que tuvo que enfrentar a AT&T y esa idea se quedó pasmada. Pero esa era la propuesta que ya había hace tiempo, es el Internet de los años 50, digamos, que ya era a nivel público. Nosotros tenemos que pensar no solamente en que
el objetivo es que obviamente es mover dinero de mi cuenta bancaria al destinatario, sino cómo hacerlo más fácil y que sea personalizado. Es decir, mi día a día es pensar en el cliente. Entonces, hay clientes que son jóvenes, que comienzan su vida financiera, hay clientes que ya tienen un poco de dinero y quieren invertirle, personas que tienen mucho dinero. No es el mismo servicio para todos ellos, cada uno es diferente, pero hay que tener la base. Y la base es que puedas mover tu dinero de manera fácil y sencilla. Ahí comenzamos a ver las posibilidades de nosotros hacer cosas más específicas. Es decir, por ejemplo, que había otro ejemplo de África, ¿qué sucedía? No todos tienen acceso a Internet. Entonces, ¿qué sucedía? No puedo usar mi aplicación bancaria, pero sí puedo tener, y esto es algo que sucedió específicamente, tu dinero está dentro de tu celular. Es decir, es como que si tú fueras al cajero y digas, ¿sabes qué? Quiero que dentro de mi celular haya $100. Y esos $100 yo los puedo transmitir a otras personas por medio de este aplicativo celular que no necesitas internet, simplemente es el mismo celular. Entonces, si se dan cuenta, es algo que parece tal vez no posible, pero ya funciona, ya ha crecido bastante bien. ¿Te refieres al sistema que funciona en Kenia? Me parece que se llama M-Pesa. Ese mismo. Ahora, ese mismo sistema lo han pasado a otros países y no funciona de la misma manera porque el mercado es diferente. Es decir, lo pasaron a Sudáfrica y no sucedió de la misma manera porque todos ahí había más acceso a Internet de lo que había en Kenia. Entonces, eso es lo importante, de tener esa facilidad para que se creen estos modelos de negocio específicos por cada país. Y eso se da con la libertad que necesitamos tener para poder mover nuestro dinero. Eso de ahí. Amigos, me gustaría tener algunas conclusiones de su parte, ya que estamos llegando a los minutos finales. ¿Quiera arrancar? Adelante. Sí, Gustavo. Hace un momentito yo me refería al desempeño de los otros países. Entonces, no sé si se va a poder ver, pero aquí tenemos Estonia, Chile, Panamá y Ecuador. Desde el año 1994 hasta el 2018, la línea roja es el desempeño del Ecuador, prácticamente horizontal. Países con reformas estructurales o integración financiera: Panamá, Chile, Estonia. Estonia, un país que salió del socialismo, del comunismo, destruido. Ecuador, horizontal, con una sola reforma, dolarización. Chile, Panamá, Estonia, con reformas integrales, con una pendiente altamente positiva. Esa es la diferencia. Entonces, ¿queremos seguir los siguientes 20 años estancados? O peor aún, ¿queremos salirnos de la dolarización para no estar estancados, sino para entrar en declive? ¿O queremos entrar en un proceso de crecimiento sostenido como hay experiencias exitosas? Ese es el reto. Tenemos el dólar, estamos en la zona monetaria, pero nos falta el resto de instituciones necesarias para que la economía funcione con eficiencia y para que los ciudadanos puedan mejorar su bienestar, prosperar y ser personas productivas. Ese es el reto. Estados Unidos. Tenemos la moneda de Estados Unidos. Tengamos también la ley laboral de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Tengamos también el nivel de aranceles de Suiza. Seamos un centro financiero internacional con integración financiera, como lo es Suiza. Suiza tiene escasos recursos. No tiene muchos recursos naturales. Un territorio pequeño. ¿Pero qué tiene? Arancel del 1%. ¿Cuál es el arancel en el Ecuador? 15, 35, y más una serie de productos prohibidos y más una serie de barreras arancelarias o pararancelarias. Entonces, el Ecuador no va a poder desarrollarse si persisten esas dificultades. Por eso es el planteamiento que hizo el Foro para la Libertad y Prosperidad de las 5 reformas. Si el Ecuador emprende con esas reformas, el Ecuador tendrá una senda de crecimiento.
si el Ecuador no emprende con esas reformas y persiste en recetas fracasadas, pues seguirá estancado. Las recetas del proteccionismo ya se aplicaron en la década del 70. ¿Qué consiguió el Ecuador? Nada. En este gráfico de acá está Irlanda y Ecuador. Igual Irlanda, una de las economías más atrasadas de Europa, de las más pobres. Prácticamente empiezan, en los 60 empiezan iguales. No sé si se ve, es una pena. Se ve. Bien. El Ecuador, desde el 60, totalmente plano. Algo se recupera en el 2000 gracias a la dolarización. Esta pequeña pendiente verde es por la dolarización, pese a las malas políticas de los gobiernos de turno. En cambio, Irlanda, con reformas, mire que se dan en estos años de acá, mire la pendiente y la fuerza. Entonces, Ecuador pasa a tener en la actualidad un Producto Interno Bruto per cápita de $6,000 e Irlanda tiene $78,000. Hay muchas experiencias históricas, hay muchas experiencias de otros países. Hacia allá tenemos que apuntar. Esa es la invitación y ese es el reto. Gracias. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pedro, me gustaría conocer tus conclusiones de esta conversación tan dinámica que hemos tenido. Bueno, solo para agregar, en general, efectivamente, yo creo que todos los ecuatorianos y los ciudadanos en general efectivamente buscan progresar y generar un mejor bienestar a sus familias. Pienso que ese es como el pensamiento básico de la mayoría, de todos. Sin embargo, creo que el problema es que, y hoy que estamos en un escenario electoral, a veces te confundes por un lado, en el sentido de que, por ejemplo, ofertas de subirte el salario de la noche a la mañana mediante un decreto u ofertas que tienen que ver con regalarte dinero a través del Estado, pensamos que no tiene costos. Y el error está allí, en pensar que eso no genera costos. El punto es que sí genera costos y los terminan pagando las personas de más escasos recursos. Y creo que en ese sentido, entender que la mejor manera de salir de la pobreza es por nuestros propios medios, tratando de aprovechar las oportunidades que sí hay, y de esa manera no esperar que tu vida cambie o que te acostumbres a vivir del bono que te da el gobierno, porque no va a representar un cambio realmente duradero en el caso de ninguna persona. Por el otro lado, creo que también es importante reflexionar de que uno de los problemas del Ecuador ha sido también, no solo ese que acabo de notar, sino de que por el lado, digamos, de los políticos mismos y algunos grupos de interés, asociarse con políticos y generar grupos en los que directa o sin ser transparentes, generan estas rentas en las que se dan contratos a dedo, sobreprecios y ese tipo de cosas. Todos esos problemas, efectivamente uno tiene que desconfiar por esto del sistema político de una manera sana. Es decir, bueno, para evitar que eso pase, tenemos que darle menos poder al Estado. O sea, el Estado no puede tener poder para hacer todas las cosas, ¿no? Qué sé yo, que si las tarifas del aeropuerto, que si los temas de las medicinas, todo un montón de poderes que se le otorga al Estado, más allá de lo que uno podría justificar inclusive de manera puramente económica en cuanto a las funciones básicas del Estado. Pero tenemos un Estado ecuatoriano que hace de todo, o sea, de todo, ferrocarrilero, empresario, en sectores petroleros, en sectores de telecomunicaciones, en sectores de bienes agrícolas, o sea, en banca, ¿no? O sea, está por todas partes, ¿no? Y entonces todo eso se vuelve un botín político y distorsiona todas las actividades de mercado. Entonces yo pienso que toda la visión de nosotros en general debe cambiar hacia una sociedad en la que digamos, yo no quiero eso, yo no quiero que las cosas sean un botín político y no quiero tampoco vivir de las dádivas del Estado. Entonces creo que eso sería mi reflexión final. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Jorge, tus conclusiones. Claro, aquí
Es increíble lo claro que tenemos que hacer para poder que esto funcione. Y ahí, o sea, es decir, todas las reformas o cambios que necesitamos que el Estado, es verdad, el Estado que tiene poder de hacer, o más bien, que se quiere dar el poder de poder hacer todo, realmente no funciona. Tenemos que hacer esa facilidad para que todos puedan mover el dinero de la manera que quieran. A lo que voy. Nosotros tenemos que ver qué manera podemos hacer para que todos en el Ecuador, es decir, con eso me refiero a todos los habitantes del Ecuador, podamos tener cierta cultura financiera, enseñar el valor del ahorro, del esfuerzo y rédito que viene con eso. Puede ser un trabajo muy de hormiguita, como a veces me gusta decir, de enseñar, ¿sabes qué? Con medios digitales, que es lo que trabajo hoy día a día, cómo puedes ahorrar y recibir algo a cambio. Es decir, al momento de enseñarle a todos cuál es el beneficio de todo este esfuerzo y que no necesitamos el Estado para que nosotros tengamos que tener estos beneficios, sino que es por nuestro propio medio. Y tal vez en un futuro decirle, mira, si tú dejas que el Estado te maneje, no vas a tener este beneficio que tú has aprendido. Tienes que hacerlo por tu propia cuenta. Entonces es un trabajo poco a poco de enseñar a las personas cuál es el beneficio de tener una educación financiera. Y no necesariamente con una clase, sino con la práctica. Y es lo que siempre voy a acotar. Por todo lo expuesto, podemos concluir que existen buenos argumentos que sugieren que la integración financiera puede generar importantes beneficios para el crecimiento económico del Ecuador. Por lo tanto, es necesario promover un marco institucional y una supervisión financiera adecuada. Asimismo, la eliminación del Banco Central, entidad que en dolarización no tiene razón de ser y que intenta de forma recurrente hacer política monetaria de forma discrecional, es fundamental en este proceso. Amigos, me ha dado muchísimo gusto compartir este espacio con ustedes. Ha sido uno de los programas en los que más me he divertido en este último ciclo. Les agradezco por estar hoy aquí. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.